Hola, hola, hola mis amigos de YouTube. ¿Cómo estamos esta noche o esta tarde? No sé ahí donde tú te encuentres, en qué horario estés, pero te mando muchos saludos y espero que estés muy bien. Bueno, pues el día de hoy quiero compartir con ustedes esta hermosa lectura bíblica. Se llama Sobre el libertinaje sexual y la encontramos en nuestra Biblia en la Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 12. Y bueno, pues vamos a ir, al irla leyendo, ven que luego vamos pensando, vamos reflexionando y bueno, yo lo hago nada más para que cuando ustedes lean su Biblia, reflexionen cuando la vayan leyendo y cuando ustedes estén en la vida, digamos, que en su diario vivir, en todo momento, traigan a su mente las palabras que han aprendido de la Biblia, o sea, los versículos, todo lo que han ido asimilando de la Biblia para ir guiando su comportamiento o nuestro comportamiento. Yo les platico esto porque así es como yo lo he ido haciendo. Posiblemente a ustedes les pueda ser útil. ¿Por qué les sugiero esto? Por ejemplo, habemos personas que somos mucho, muy nerviosas, que nos asustamos quizás con facilidad, que que imaginamos un montón de cosas que a la mera hora no son ciertas, o sea que nos preocupamos de más. Entonces, cuando nosotros leemos la Biblia y tenemos alguna preocupación, inmediatamente se viene un versículo en nuestra mente y ese versículo nos ayuda a sobreponernos de aquella experiencia que estamos viviendo en ese momento. Por ejemplo, a veces uno tiene miedo, ¿no? Y nos dice que el amor no es temor. Entonces yo me quedo pensando el amor. Si yo amo a Dios, tengo fe en Él y creo en Él, tengo que poner en Él toda mi confianza y dejar de tener miedo por la situación por la que estoy pasando en estos momentos. O por ejemplo, a veces uno tiene un sueño bastante fuerte, un sueño que nos asusta y nos despertamos y nos quedamos pensativos y empezamos, ay, ¿qué querrá decir este sueño? ¿Por qué soñé esto? Entonces inmediatamente me acuerdo del versículo que dice que los sueños, sueños son, que es verdad que hay sueños proféticos, pero que no pongamos tanta atención en algunos sueños, que los sueños, sueños son, y en un momento determinado, nuevamente abandonarnos en quién, en Dios. Hay que abandonar todas nuestras preocupaciones, todas nuestras sensaciones, todos nuestros temores, nuestras preocupaciones en sus manos. Entonces es por eso, o cuando hago una acción buena, inmediatamente sin querer me voy a un versículo y entonces me acuerdo que todo aquel que ama a Dios es como un árbol frondoso, ¿no? Que extiende sus raíces hacia el río. O me acuerdo cuando hago una acción buena de que todas esas bendiciones van a alcanzar hasta 1000 de mis generaciones, ¿no? Que Dios los va a proteger, que los va a cuidar, que aunque yo ya no esté, mis nietos, mis bisnietos, mis tataranietos van a alcanzar las bendiciones de mis buenas acciones. Pero también me lleno de temor cuando recuerdo que la palabra de Dios también me dice que si yo tengo acciones malas, como practicar la brujería, la hechicería, el vudú, la maledicencia, entonces, ¿qué sucede? La mediumnicidad, que es hablar con los muertos, ¿qué es lo que sucede? Bueno, sucede que quedan malditas mis generaciones, dicen en una parte de la Biblia hasta la tercera generación y en otra que no recuerdo cuál es, hasta la séptima generación. ¿Por qué? Porque estoy cambiando el destino de las personas. Hay una parte de la Biblia, yo quiero encontrarla, que yo la leí, me acuerdo, que decía que maldito el hombre que cambiaba el destino de las personas. ¿Cómo? Pues a través de la brujería. Entonces también nos damos cuenta que en la palabra de Dios tanto encontramos bendiciones
como encontramos maldiciones. Entonces, es por eso que es bueno leer la palabra, porque así como nos detiene en algunas situaciones y de reflexionar y decir, no, bueno, ¿qué gano actuando de esta manera? Si yo puedo ir por el camino de la fe, por el camino del bien, se puede decir, para sentirme protegido y pues para alcanzar la felicidad y la paz y para que mis descendientes también puedan lograr estar protegidos y lograr esa paz, esa alegría y esa felicidad. Bueno, yo se los pongo como un ejemplo. Fíjense, esas son mis reflexiones. Pero cada ser humano, ay no, pues hay gente que tiene pensamientos maravillosos, que puede expresar esos pensamientos de una manera hermosísima. Yo luego escucho muchos programas de YouTube, tanto predicaciones católicas que me encantan, por ejemplo, como el padre Carlos Yepes, como el padre Sergio, y como tantos sacerdotes, ¿no? Tantos sacerdotes que están hablando actualmente a través de estos canales para llegar a los corazones de las personas, para aliviar su dolor, para aliviar su soledad, para darnos cuenta de que no estamos solos. Entonces me encanta escucharlos y también me gusta escuchar algunas que son de los mormones, algunos que son evangélicos, no todas, pero hay unas que de verdad las personas cuando las escucho digo, no cabe duda que Dios se manifiesta, ¿no? El Espíritu Santo está ahí. Yo nunca critico a las personas que tienen otra creencia porque hay gente que verdaderamente sí ha transformado su vida, que verdaderamente sí se vuelve gente que, vaya, tiene un corazón bondadoso, como ocurre con los católicos y ocurre con los evangélicos y ocurre con los testigos de Jehová, pues hay personas que sí tienen esa transformación y ese contacto con Dios a través de la palabra. Bueno, miren que ya me extendí, siempre me extiendo, pero bueno, vamos a leerla, ¿no? Y nos dice así, nos dice, todo me está permitido, pero no todo me conviene. Todo me está permitido, pero no me haré esclavo de nada. La comida es para el estómago y el estómago para la comida. Tanto el uno como la otra son cosas que Dios destruirá. En cambio, la persona no es para la prostitución, sino para el Señor. Y el Señor es para la persona. Y Dios, que resucitó al Señor, nos resucitará también a nosotros con su poder. ¿No saben que sus cuerpos son miembros de Cristo? ¿Puedo entonces tomar sus miembros a Cristo para hacerlos miembros de una prostituta? Ni pensarlo. Pues ustedes saben muy bien que el que se une a una prostituta se hace un solo cuerpo con ella. La Escritura dice, los dos serán una sola carne. En cambio, el que se une al Señor se hace un solo espíritu con Él. Huyan de las relaciones sexuales prohibidas. Cualquier otro pecado que alguien cometa queda fuera de su cuerpo, pero el que tiene esas relaciones sexuales peca contra su propio cuerpo. ¿No saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo que han recibido de Dios y que está en ustedes? Ya no se pertenecen a sí mismos. Ustedes han sido comprados a un precio muy alto. Procuren pues que sus cuerpos sirvan a la gloria de Dios. Qué hermosa lectura, ¿verdad? Entonces dijimos que es Primera de Corintios, capítulo 6, versículo del 12 al 20, si la quieren leer en su Biblia. Cada uno de nosotros puede hacer una reflexión distinta, de acuerdo a lo que ha escuchado, a las experiencias por las que ha pasado. Pero yo te voy a platicar una breve experiencia.
Hace mucho tiempo escuchaba yo a una joven de 17 años. Esta joven no era católica. La iban a mandar a Estados Unidos para que se hiciera pastora. No recuerdo honestamente no recuerdo qué religión tenía, pero sus papás tenían mucho dinero. Y platicando con ella, al decirme eso, yo le empecé a expresar ciertas experiencias que yo había tenido. Y era, de verdad, créanme que era la primera vez que yo escuchaba eso. Ella empezó a decirme que las relaciones que teníamos íntimas con las personas eran de un gran peso para nuestra alma, que por eso era muy importante fijarnos con quién nos casábamos. Esto sucedió hace muchísimos años, esto que les platico. Yo era muy joven, y, pero ella me inspiró esa confianza y entonces me dice, es bien importante fijarnos con quién nos vamos a casar. La persona que nosotros elijamos tiene que estar llena de cosas positivas, llenas de Dios. Por eso es tan importante acercarnos a Él. Porque si nosotros no nos fijamos en el actuar de esta persona, no nos damos un tiempo para conocerla, quizás 1, 2, 3 años, para llevar un buen noviazgo, para saber cómo es su familia, para saber cuáles son sus actividades, cómo se relacionan entre ellos, cómo se relaciona este novio con las demás personas. Estoy cometiendo un gran error al no hacerlo, porque a lo mejor estas personas o él, esta persona con la que me voy a casar o con la que me voy a meter sin casarme y me voy a relacionar con ella, traiga en él una maldición familiar. O él no traiga la maldición familiar, pero la genere a través de las relaciones sexuales que ha tenido a lo largo de su vida. Posiblemente, aparentemente sea una persona muy respetable, pero quizás desde muy joven se metió con varias mujeres o la mujer se metió con varios hombres y no nos damos cuenta que al tener esa relación íntima estamos recogiendo las maldiciones generacionales de otras personas. Estamos recogiendo no nada más eso, sino también si la persona con la que se metió practica brujería o hechicería o está metido en algún tipo de grupo que nada que ver con el camino de Dios, está recogiendo también esa persona toda esa negatividad de los rituales que realicen, y cuando hay esta relación íntima lo recoge la otra persona, y de pronto esta otra persona empieza a tener, nunca había tenido problemas en su vida, siempre le había ido muy bien, no había tenido enfermedades, y de pronto la persona empieza a caer en tristezas, decaimientos, empieza a tener pesadillas, empieza a tener enfermedades, empieza a presentar cuadros de depresión. Bueno, una cosa que la persona dice, no vivían ella no me decía, no se la acaba, ¿no? ¿Por qué? Porque ha ido recogiendo de cada relación íntima todo lo negativo y lo positivo que la otra persona tiene, porque en ese momento tan sagrado, esa unión es muy sagrada, porque dice, y se unirá, o sea, serán uno solo en el cuerpo, pero también se volverán un solo espíritu, o sea, un solo espíritu y una sola carne. O sea, cuando hay intimidad, se vuelve la persona un solo espíritu y una sola carne. Entonces, ¿qué sucede? Pues que hay una gran transferencia del uno al otro, y la persona a lo mejor iba limpia, iba sana y ¡fuc! Absorbió todo lo negativo de la pareja, ya sea hombre o ya sea mujer, ¿no? Entonces me decía, por eso es tan importante, por eso nos dicen, o sea, vas a tener, o sea, un esposo o una esposa, y con ellos vas a tener tu intimidad, pero más que nada es por eso, me decía, porque vamos recogiendo de las demás personas, pues toda su, acarreando todas sus cargas que no nos pertenecen y nada que ver con nosotros, pero nosotros
al decidir tener esa relación, también decidimos y aceptamos cargar con las maldiciones familiares y generacionales de ese ser con el que nos hemos metido, con esa persona con la que nos hemos metido. Y yo me quedé, híjole, bien y así pensativa, ¿no? Y digo, ay Dios mío, ¿cómo va a ser posible? Y empecé a investigar y sí, empecé a investigar porque se abrió un curso que me encantó de demonología. Y van a decir, bueno, ¿y qué está haciendo esta mujer en demonología? Pues ahorita, en verdad, se ha observado que sí se han dado posesiones más que antes, tanto en jóvenes como en adultos. No podemos satanizar a los jóvenes y decir, solo los jóvenes porque están metidos. No, no, no. A mí me ha tocado ir a algunos lugares en donde se han hecho exorcismos tanto a jóvenes y liberaciones tanto a jóvenes como a gente de edad mediana y adulta. Entonces, viendo todo eso, pues se abrió un curso dentro de la Iglesia Católica de demonología y yo fui. Y en uno de los temas, precisamente, se expuso eso. Se expuso de que, lamentablemente, interactuar tanto sexualmente con un sinfín de personas antes de que te cases, porque quieres ver cuál es el bueno o cuál es la buena, pues vas cargando y pasando. O sea, lo que le absorbió a la otra persona lo carga, lo lleva a uno y se lo pasa a la otra persona. Entonces, pues nos decían esos los expositores, que por cierto no eran sacerdotes, pero gente que de verdad está metida en toda esa línea de liberación, que ha estudiado, que se ha capacitado, que está trabajando en eso y ayuda a los sacerdotes, pues nos explicaban, ¿no? De una manera muy interesante, y nos decían, es que es bien importante por eso tener mucho cuidado, es por eso estar en constante oración cuando uno escoge una pareja. Si a mí me gusta una persona, sobre todo los jóvenes, o a lo mejor una persona divorciada, o una persona que quiere volver a rehacer su vida, entonces ponerse en oración y pedirle a Dios que traiga a su vida a la persona con la que Él quiera que se relacione y ponerle su corazón en sus manos para quedar con la persona adecuada. Es ponernos en oración y en una oración fuerte y ayuno, porque una pareja no es cualquier cosa, es para toda la vida, es con la que queremos vivir plenos, felices y en esa relación sentirnos también libres, ser nosotros mismos, respetarnos, ayudarnos, fortalecernos, cuidarnos. O sea, es formar una familia, pero una familia sólida, una familia fuerte en todos los aspectos. Entonces imagínense si no es algo muy serio. Entonces nos decían ellos, bueno, es que se trata de que te hagas oración, de que hagas ayuno, y Dios te ha de guiar o te ha de llevar hasta ti a la persona adecuada. Inclusive ahora se dice que tenemos las madres que orar por los futuros esposos y esposas de nuestros hijos, orar y pedir a Dios por ellas, y muchas mamás no lo hacemos, pero sí está interesante también eso, ¿no? En ponernos en oración para la elección de nuestros hijos, de sus esposos, de sus esposas, y que Dios les lleve a sus vidas la persona adecuada. Entonces ellos nos decían, una vez que tú hiciste una oración y ya la acercó, imagínate, ya la libraste, ¿no? Pero ya está en tu vida, entonces, ¿qué sucede? Que es bien, bien importante, decían ellos, el matrimonio por la iglesia. Tú te casas por el civil y dejas el matrimonio por la iglesia, lo haces a un lado, como que no tiene importancia. Pero es tan importante porque ellos nos explicaban que lo que sucedía es que quedaba protegido el matrimonio y que era muy difícil que una fuerza negativa entrara a este matrimonio siempre y cuando tú te mantuvieras siempre en oración para que Dios y la Virgen, para que Dios, Jesucristo, el Espíritu Santo y la Virgen María mantuviera bien protegido tu hogar. Porque decían, es que ahorita esas fuerzas están, digamos, como desatadas, porque mucha gente
practica todo, así como nosotros vamos a cualquier iglesia, cualquiera que ésta sea, también hay personas que han optado como decisión libre practicar lo que es eh, hacer todos esos tipos de rituales en donde está inmiscuida pues lo que es la brujería. Entonces dicen, bueno, si tú mantienes esa relación constante de oración, ten la seguridad, y dentro de un matrimonio por la iglesia, ten la seguridad que va a estar tan protegido tu hogar que no van a poder destruirlo. A lo mejor lo zarandean un poquito, pero no lo lograrán destruir y van a seguir y salir adelante. Estuvo muy bonita aquella plática. Entonces, acuérdense, bueno, eso es lo que yo les he expuesto en base a lo que yo he ido escuchando, me he dado cuenta, he platicado con las personas, he escuchado en los cursos. Entonces, ¿qué vamos a pensar en nuestra mente? Todo me está permitido, claro que sí, pero no todo me conviene. Entonces yo tengo que discernir qué es lo mejor para mí, para mi vida, qué es lo que me conviene, qué es lo que quiero yo para mí. ¿Quiero lágrimas? ¿Quiero tristeza? ¿Quiero amargura? ¿No me siento con derecho a ser feliz? ¿O creo que soy una hija de Dios, que soy muy amada de Él, que soy un ser muy valioso y que sí merezco ser amada o amado, ser respetada o respetado, sentirme siempre contento, sentirme en paz, feliz y pleno? Entonces ahí nos vamos a detener en nuestras vidas y vamos a pensar para nosotros qué es lo que queremos, y que todo me está permitido, sí, yo puedo hacer lo que yo quiera, pero pues todo, no todo me va a convenir, ¿verdad? No, luego nos dicen, eh, todo me está permitido, pero no me haré esclavo de nada. Y eso también es cierto. Cuando nosotros, híjole, hay tantas cosas que nos esclavizan, y qué triste, porque tú dices, es que yo quiero dejar de fumar, porque ya me está haciendo daño, pero me cuesta mucho trabajo, porque ya me he hecho esclavo al cigarrillo. Entonces, fíjense, en algo tan sencillo como fumar un cigarrillo, nos esclavizamos. O por ejemplo, había una persona que yo conocía y me daba tristeza porque yo decía, pues este señor, si es un hombre pues aparentemente bueno, si hubiera sido bueno en algunos aspectos, porque yo veía que era un gran proveedor con su familia y todo, y yo decía, bueno, pero él mismo decía, pero tengo un gran pecado, y su gran pecado era eso, ¿no? Que le encantaban las mujeres y se metía con cualquiera, desde niñitas de 14 años hasta mujeres de 50 años, 55 años. A él no le importaba quién fuera, cómo fuera y en donde fuera y a la hora que fuera. O sea, yo me quedaba sorprendida y decía, es que no puedo, decía aquel hombre, ¿no? Yo no lo puedo evitar. Es mi pecado, decía, y amo mi pecado. O sea, él estaba esclavizado a andar con cualquier mujer. Nada más era satisfacer el momento y ya. Las enamoraba y tenía el Señor su encanto y tenía su intimidad una sola vez con esa persona y ya. Vete, una, dos veces y se acabó. Hasta aquí, porque yo no buscaba otra cosa de ti. Bueno, tú no me importas, no me interesas, ¿no? Entonces sí, yo me quedaba sorprendida porque yo lo invitaba a los grupos y todo, y decía, bueno, pues quizás esto te ayude. Y decía, es que no puedo, y además yo estoy enamorado de mi pecado. Entonces él se volvió esclavo de su pecado, aceptó ser esclavo de él, y bueno, hay gente que quiere salir, hay gente que quiere quedarse, pues ni modo, ¿verdad? Pero ahí nos dicen, no nos volvamos esclavos de, no nos volvamos esclavos de cualquiera que sea el pecado que se pueda presentar en la persona, porque yo considero que al final nos hace daño. O sea, el esclavizarnos a algo nos hace daño.
Por ejemplo, el cigarro, pues efisema pulmonar, cáncer en los pulmones, hace daño. El alcohol, pues también, ¿no? Una congestión alcohólica hace daño. Luego ataca el hígado, les da hepatitis, trae consecuencias. O por ejemplo, esta persona que no podía estar sin relacionarse con una mujer, pues caray, ¿no? En un momento determinado no tiene el cuidado adecuado y pues él puede contagiarse de alguna enfermedad y contagiar a otras personas. Y todo es así, es una cadena, una cadena, una cadena. Entonces por eso nos dice, no nos hagamos esclavos de nada. Tratemos de luchar de tal manera que seamos libres y no caer en la esclavitud. Entonces, ¿cómo? Pues viendo que me conviene, que no me conviene y no caer en el engaño, no caer en la trampa del mundo, porque pues somos débiles y nos podemos dejar seducir por el mundo y caer en una trampa y para salir de ella pues es muy difícil. Bueno, entonces pues les dejo esta lectura y así como yo les voy platicando, es así como luego yo voy pensando, pensando. Cuando hago una lectura me quedo pensando en todo lo que pasa en el mundo, en todo lo que pasa en nuestras vidas y pues tratar, ¿no? Digo, bueno, pues hay que tratar de hacer lo mejor posible con nuestras vidas. Bueno, pues me dio mucho gusto de platicar con ustedes. Ojalá les haya podido servir la plática que hemos tenido hoy y pues nada más tener mucho cuidado y siempre pensar qué es lo que quiero para mi vida, qué deseo, qué anhelo para mi vida, qué quiero alcanzar y piensa que eres una hija o un hijo muy amado de Dios y que tú mereces lo mejor. Siempre va a ser así. Tú mereces lo mejor. Así que piensa en grande, piensa cosas hermosas para ti. Y siempre antes de tomar una decisión, consúltale a él. Y estoy segura que te ayudará a tomar la mejor decisión en tu vida. Bueno, pues me despido de ustedes, que estén muy bien y si Dios quiere, pronto nos veremos con un nuevo tema y hasta la próxima. Gracias.